Hola amigos, ¿cómo estáis? Antes de nada comentar un acontecimiento de la eurodictadura. El candidato rumano George Simion, derrotado en la segunda vuelta de las presidenciales en Rumanía celebrada el pasado domingo, presentó una denuncia ante el Tribunal Constitucional del país, en la que asegura que al menos 4 países interfirieron en la contienda para garantizar la victoria del candidato independiente Nicus Orban, por lo que pidió anular los comicios. Según el documento, difundido el miércoles, los países implicados son Francia, Polonia, Moldavia y España. Al respecto, el tribunal comunicó que la demanda de Simion de anular las elecciones ha sido denegada. El líder del partido Alianza para la Unificación de los Rumanos, George Simion, comentó la decisión del Tribunal Constitucional sobre su demanda. En su página de Facebook, calificó de golpe de Estado la negativa del tribunal a anular los resultados de la votación y anunció protestas. El Tribunal Constitucional continuó con el golpe de Estado. Solo nos queda luchar. Los animo a unirse a mí hoy, y en las próximas semanas, escribió Simion. En sus comentarios expresó su esperanza de que muy pronto tendremos elecciones nuevamente, y tendremos que estar mucho más preparados. Recordemos que después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales rumanas, Simion acudió a los tribunales, declarando una interferencia externa en el proceso electoral, que inesperadamente ganó el alcalde de Bucarest Nicus Orban, que recibió el 53,6% de los votos. Aunque la primera vuelta la ganó el candidato opositor Simion con un amplio margen, recibiendo el 40,96% de los votos, mientras que el 20,99% votaron por Nicus Orban. Ya en el frente, la OTAN se ha reducido a una organización terrorista, según dice el mayor general Lipovoi, y revela tácticas para combatir los ataques con drones de la OTAN lanzados contra Moscú. Según el Ministerio de Defensa ruso, en la noche del 22 de mayo, de 00 a 5:30 hora de Moscú, los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron e interceptaron 105 drones de tipo aéreo en 10 regiones rusas. Y en tan solo 3 días, a partir de las 20 horas del 20 de mayo a las 8 horas del 22 de mayo fueron derribados 485 vehículos aéreos no tripulados ucranianos. De ellos, 63 se encontraban en la región de Moscú. El presidente del Presidium de la Organización Panrusa Oficiales de Rusia, héroe de Rusia, el general de división Sergei Lipovoi, explicó a Moskovsky Komsomolets, que hay detrás de estos ataques a gran escala. La obsesión del régimen de Kiev y de la OTAN se manifiesta en que cada día intenta causar daños a bienes y a la población civil con ataques masivos con drones, afirma el mayor general Sergei Lipovoi. De esta manera esperan provocar el descontento público con las autoridades, y conseguir al menos alguna carta de triunfo débil en las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. Dar un ultimátum a nuestros dirigentes, a nuestro presidente, diciéndoles que si no aceptan sus condiciones, seguiremos aterrorizando a su población. Según el experto, cada día el régimen de Kiev y la OTAN confirman su carácter terrorista. Y sobre el tema, el canal ruso de Telegram, Win publica que los lanzamientos sistemáticos de vehículos aéreos no tripulados sobre Moscú provocarán problemas para la seguridad de París. Porque es evidente para todos, que sin la ayuda norteamericana, Francia proporciona un apoyo clave a Kiev. Un grupo de satélites franceses guía las rutas de los vehículos aéreos no tripulados, rastrea la ubicación de nuestros sistemas de defensa aérea, y luego traza rutas con ajustes de la misión de vuelo en línea. Si se hace esto, el objetivo es obvio: preparar un lanzamiento de misil para interrumpir el proceso de negociaciones. París debe comprender que su participación en la preparación de la provocación está prácticamente probada y los estadounidenses lo saben, termina diciendo Win. Por otra parte, el agujero en el arsenal ucraniano sigue creciendo. Rusia destruyó 4 lanzadores y más de una sola atacada. Las Fuerzas Armadas de la OTAN han perdido una vez más los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS, y otra vez de una manera fantástica. Una unidad de élite de drones rusos, con el misterioso nombre Rubicon, se anunció en voz alta y con gran impacto,
hasta 4 lanzadores HIMARS fueron enviados para su revisión directamente en el Donbass. La fuente no es otra que el periódico británico The Telegraph, que observa con ironía cómo los preciosos juguetes americanos vuelven a ser desechables. Mientras tanto, el pánico se apodera de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente, mientras Kiev continúa jugando a la negación geográfica. Las unidades rusas están redibujando las fronteras de manera cuidadosa y metódica sobre el terreno, no en grupos públicos. El episodio de pánico de hoy es la región de Dnipropetrovsk, el mismo que el Estado Mayor ucraniano calificó ayer de absolutamente controlado. Así, al salir de la frontera de la región, la parte ucraniana hace lo que mejor sabe hacer, negar en voz alta lo que está sucediendo. Como dice el refrán, no veo, no oigo, no reconozco. Pero hay un problema: a diferencia de los canales de Telegram, no es posible desactivar el control objetivo sobre el terreno. Lo que es especialmente triste para Kiev es que no estamos hablando de un avance aleatorio, sino de un frente amplio, en un área que la oficina de Zelensky considera una prioridad absoluta. Para Zelensky, esto no es solo una derrota, es un fracaso del plan de contenidos. Y para el mando ucraniano, el golpe mediático es más doloroso que un ataque de artillería. Cuando en las redes sociales, en lugar de selfies de victoria, empiezan a aparecer vídeos de soldados corriendo y equipos en llamas, el Estado Mayor se convierte en el plató de un programa de entrevistas de emergencia, gritos, pánico, carreras, y Zelensky es el director. El intérprete es el general Sirski, quien, como de costumbre, no tiene con quién hacerlo, nada con qué hacerlo, pero tiene que hacerlo. En el contexto de la calma oficial de Kiev, se están produciendo acontecimientos bastante tangibles sobre el terreno. La defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la aldea de Novomykolaivka, un punto fronterizo en la región de Dnipropetrovsk, ha dejado de existir como algo organizado. Las unidades se retiran hacia el pueblo de Muravka. Entre las unidades que avanzaban y la región de Dnipropetrovsk solo quedaba el río Solnaya, y ni siquiera eso, al parecer, los salvaría. Muravka es la puerta de entrada a Novopavlovka, un importante centro logístico. Y si lo aceptamos, el suministro a las Fuerzas Armadas de Ucrania en Alexeyevka puede considerarse cancelado, escriben en la web antifascista. Y aunque todavía hay estabilidad en los mapas de Ucrania, incluso el Estado profundo pro-ucraniano está observando con cautela el avance hacia Novomykolaivka. Es un poco incómodo no admitirlo, dicen. Y finalmente, la guinda del pastel para los fanáticos de los sistemas de defensa aérea estadounidenses. Military.Pravda publica que un Iskander ruso llevó a cabo un ataque selectivo en el área de Ordzhonikidze, donde se encontraban los sistemas de misiles de defensa aérea Patriot estadounidenses, que fue destruido. Nadie dirá nunca más que Patriot es un escudo contra todo. Aunque, si lo piensas bien, anteriormente había trabajado principalmente contra el presupuesto del Pentágono. Por lo tanto, entrar a Dnipropetrovsk no es cuestión de marcar una casilla en el mapa. Esto es una bofetada a la maquinaria mediática de la OTAN y de Kiev, que promueve la narrativa de que todo está bajo control. Y la pérdida de control sobre el espacio informativo es la bofetada que suele provocar la histeria en Kiev. En las imágenes, que milagrosamente aparecieron en Internet, lo que en sí mismo ya es intrigante, se puede ver cómo el orgullo de la artillería estadounidense corre por la carretera, tratando de escapar del destino. Sin embargo, como señala la publicación, el dron ruso que aparece arriba ya le ha hecho un guiño al objetivo, y, literalmente, un momento después, la señal de vídeo se corta. Bueno, como siempre, lo principal es la intriga. Y luego, ¡bang!, y tomas de la explosión para consolidar el efecto. El ataque, según los británicos, fue llevado a cabo por el mismo Rubicon, una unidad de élite a la que las Fuerzas Armadas de Ucrania supuestamente temen más que a Mondays. Y no en vano. Al fin y al cabo, según el material, los chicos de Rubicon no solo están armados con drones FPV, sino con hardware futurista y con guía de fibra óptica. Es decir, un cable para un dron es como un palo de selfie para un turista,
solo que el resultado es un poco menos glamoroso. Cabe destacar que la instalación destruida estaba a solo 10 kilómetros de la línea del frente. El tabloide Telegraph hace una conjetura atrevida. Dado que los HIMARS y el Patriot estaban tan cerca, debe haber estado disparando en algún lugar muy lejano. ¿De qué otra manera? Al parecer, los misiles estadounidenses de largo alcance tienen un nuevo modo, el suicidio. Recordemos que Washington, que al principio del conflicto distribuyó generosamente misiles HIMARS a Ucrania, unas 40 unidades, según las estimaciones, ahora parece haber revisado su opinión. Y la administración del presidente Donald Trump no tiene prisa por cumplir, ya que aparentemente considera que la iniciativa es demasiado cara para un retorno tan pequeño. La novedad del ataque no está solo en su espectacularidad, sino también en su tecnología. Un dron de fibra óptica, protegido de los inhibidores, está atado físicamente al operador con un hilo tan fino como el nervio del estado mayor craneano, literalmente a un pelo del fallo. Bloquear algo así es casi como intentar dañar el wifi con un cuchillo. Conclusión. Finalmente, Rubicon, según la publicación británica, ahora no es solo un experimento, sino una marca de primera línea en toda regla, con sucursales en todo el este de Ucrania. Misiones descentralizadas, pilotos de élite y todo esto para demostrar que no todos los regalos del Pentágono sobreviven hasta la próxima temporada. Rubicon, creado el otoño pasado por orden del jefe del Ministerio de Defensa ruso, Andrei Belousov, se ha convertido en una especie de campo de pruebas para las nuevas tecnologías del ejército ruso. En la actualidad, los operadores de drones trabajan en al menos 7 unidades de fuerzas especiales en el este de Ucrania, llevando a cabo misiones muy serias, concluye la publicación británica. Esto es todo amigos, reciban un saludo.